Ok, muy buenas tardes, profesor Álvarez y doctor Palomares. El día de hoy mi compañero y yo les vamos a presentar el impacto del gasto público en el crecimiento económico en Perú del 2010 al 2020. Bueno, comenzando con el planteamiento del problema, desde una perspectiva histórica, se sabe que la relación entre el gasto público y el crecimiento económico de un país ha sido un tema de discusión entre las políticas económicas, que principalmente se han enfocado en analizar la participación del gobierno en el desarrollo de la economía. Es así que los representantes de la teoría neoclásica sostienen que ser mejor gobierno implica que éste se involucre en menor medida en la economía, basándose en el que el mercado llegará a su equilibrio por sí solo. Sin embargo, a principios de 1929 se produjo la Gran Depresión, el cual originó una gran estabilidad en el empleo, de tal forma que el mercado no pudo restablecer el equilibrio económico, y con ello las teorías neoclásicas fueron perdiendo credibilidad, mientras que las teorías keynesianas fueron tomando fuerza. Posteriormente a ello, durante el 2008 y el 2009, ocurrió la Gran Recesión, en lo que ocasionó que los países adopten políticas expansivas en el gasto público con el propósito de reactivar su actividad económica. Sin embargo, superada la gran recesión, se retomó el debate dentro de la incidencia del gasto público en el crecimiento económico, ya que los déficits fiscales y la reducción de los ingresos tributarios resultantes de la política expansiva fueron vistas de alguna manera como factores negativos en el crecimiento económico. A continuación presentamos el planteamiento del problema. Presentamos datos estilizados para el caso Perú. Estos son el gasto público, los ingresos tributarios y la deuda pública. En el caso del gasto público tenemos que está representado como porcentaje del PBI. Este pasó de 17.8% en el 2010 al 20.5% en el 2014, el cual se ha mantenido relativamente constante en este porcentaje al día de hoy. A continuación tenemos los ingresos tributarios. El comportamiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PBI se manifiesta en dos etapas. En la primera corresponde al periodo del 2010 al 2014, en donde los ingresos tributarios se incrementaron llegando a tasas de crecimiento de 17% a fines de ese periodo. Sin embargo, en el periodo de 2015 al 2020 el panorama es distinto, ya que la tasa de crecimiento desciende hasta 13.3% en el 2017, presentando leves repuntes en el 2018 y 2019, y como todos sabemos, en el 2020, por la crisis del COVID-19, este se redujo en 13.3%. Seguidamente tenemos la deuda pública. Esta ha ido reduciéndose como porcentaje del PBI, sin embargo, desde el 2013 se ha incrementado progresivamente, llegando a tasas de 26.7% en el 2019 y 34.7% en el 2020. Este último porcentaje debido a los préstamos que incurrió el Estado para hacer frente a la COVID-19. Bueno, a continuación tenemos la formulación del problema. Esta fue dividida entre el problema general y los problemas específicos. Para el problema general presentamos cuál fue el impacto del gasto público en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2010 a 2020. Y para los problemas específicos tenemos tres particulares, los cuales son cuál fue la relación entre el gasto público y el PBI real durante el periodo 2010 a 2020. Además, cuál fue la relación entre los ingresos tributarios y el PBI real durante el periodo 2010 y 2020. Y finalmente, cuál fue la relación entre la deuda pública y el PBI durante el periodo 2010 a 2020. Seguidamente tenemos los antecedentes. Los antecedentes de la presente investigación fueron recabados de revistas indexadas en Scopus. A grandes rasgos, se pudo determinar que existe relación entre las variables del gasto público, ingreso tributario y deuda pública con el PBI, y que las metodologías más óptimas para realizar el estudio fueron la de los modelos autorregresivos con rezagos distribuidos. Buenos días, profesores. Continuando con la exposición, explicaré en esta ocasión lo que es el marco teórico. Para ello hemos utilizado tres teorías. La primera es la teoría del crecimiento económico endógeno de Robert Barro. Esa teoría sostiene que el crecimiento económico no es totalmente independiente de la política económica. Robert Barro elabora un modelo de crecimiento económico en donde incorpora el gasto público y el capital privado en una función de producción, como se puede ver en la ecuación número 1, donde alfa está comprendido entre 0 y 1, la variable G es el gasto público, la variable K representa el capital privado. Además, se establece que el sector privado no va a realizar ningún pago por el uso de estos servicios o bienes.
Esta expresión número uno también se puede interpretar en términos microeconómicos. Es decir, se puede decir que una empresa privada depende de su capital y de los servicios públicos brindados por el Estado. Ahora, el gasto que se incorpora en el modelo de Barro tiene que ser productivo, como por ejemplo la protección policial y judicial que garantizan los derechos de propiedad de las empresas privadas. También se pueden incluir los gastos en investigación y desarrollo hechas por las universidades públicas, o los gastos en la construcción de carreteras que aumentan la producción y la productividad del sector privado. Debido a esto, este modelo también incluye el factor congestión de los servicios públicos, lo cual se puede evidenciar en la ecuación número 2, donde K es el capital privado, G es el bien o servicio público brindado por el Estado. Esta expresión indica que un aumento del bien público genera un aumento de la producción. Sin embargo, un incremento del capital privado ocasiona una reducción de la productividad de la empresa J. Un claro ejemplo de esto sería en los medios de transporte, ya que un incremento de la cantidad de vehículos de otras empresas congestionaría las carreteras, reduciendo la productividad de esta. Siguiente PPT, por favor. Ya. La segunda teoría que hemos utilizado es la teoría de crecimiento económico keynesiano. Keynes sostiene que es necesaria la intervención del Estado para que pueda estimular la demanda agregada a través de políticas económicas, ya que el libre mercado propuesto por los economistas clásicos, tras una crisis, la economía no podía volver a su equilibrio y era necesaria la intervención del aparato estatal. Esta teoría keynesiana plantea un modelo en donde la demanda agregada en economía cerrada está en función del gasto del gobierno, consumo privado y la inversión total, como se puede observar en la ecuación número 3. Por otro lado, en una economía de equilibrio, donde se debe cumplir que la producción total es igual a la demanda agregada total. Esto implica que Y siendo la producción total debe ser igual a, que es igual a la demanda agregada. Tras unas operaciones matemáticas, se llega a la ecuación número 4, que representa básicamente el efecto multiplicador del gasto público. Esto representa que, bueno, esto implica que un incremento en una unidad del gasto público genera un incremento mayor a una unidad en la producción total. Siguiente PPT. Y la tercera y última teoría que hemos utilizado es el teorema de la equivalencia ricardiana. Este teorema establece que el gasto de gobierno es medido por su tamaño y es independiente a la fuente de su financiamiento, ya sea a través de impuestos o a través de la deuda pública. Eh, Acá se plantea que un impacto del gasto público en la producción es nula. Esto se debe a que las familias perciben a la deuda pública emitida en el presente como impuestos en el futuro. De esta forma, la visión ricardiana sostiene que el gasto no tendrá algún impacto en la demanda agregada, ya que un incremento del gasto, en un principio, aumentaría la demanda, pero este gasto tiene que ser financiado con impuestos, ya sean presentes o futuros, lo cual va a contraer el consumo y con ello la demanda. Siguiente PPT. Habiendo revisado los antecedentes y las teorías, hemos propuesto los objetivos de la investigación. Entre ellos tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. En el objetivo general tenemos determinar cuál fue el impacto del gasto público en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2010 al 2020. En los objetivos específicos tenemos determinar cuál fue la relación entre el gasto público y el PIB real del Perú durante el periodo 2010 al 2020. El segundo, determinar cuál fue la relación entre los ingresos tributarios y el PBI real del Perú en el periodo de 2010 al 2020. Y el tercero, determinar cuál fue la relación entre la deuda pública y el PBI real durante el periodo 2010 a 2020. Siguiente, por favor. Las variables que hemos utilizado han sido cuatro. Entre ellas está el Producto Bruto Interno, el gasto público, los ingresos tributarios y la deuda pública. Cada uno con su respectiva simbología. Asimismo, estas variables han sido recolectadas en una frecuencia trimestral
y han sido sacadas de la base de datos del OSR. Respecto a la muestra, se ha utilizado un muestreo no probabilístico que comprende los años del 2010 al 2020, que son 11 años. Asimismo, como nuestras variables presentan una frecuencia trimestral, tenemos una muestra de 44 periodos trimestrales en la investigación. Siguiente PPT. Ya. Respecto a los estadísticos descriptivos, mm, las series siguen una distribución normal a excepción de los ingresos tributarios, ya que poseen un p-valor menor al 5%. Además, todas nuestras series presentan una alta desviación estándar, lo cual nos hacen intuir que se trabajarán con series transformadas a logaritmos. Siguiente PPT. Respecto a la matriz de correlación y covarianzas, se concluye que cada una de las variables se encuentran relacionadas con otra variable. Además, la variable PBI está correlacionada positivamente con las variables de gasto público, ingresos tributarios y la deuda pública. Esto indica que si se incrementan los niveles de gasto público, o los ingresos tributarios o la deuda pública, entonces el PBI también se incrementará. Gracias.